Entonces, la clave espiritual. ¿Qué es la clave espiritual? Vamos a ver, foto. Existe una fórmula maravillosa con la que podemos solucionar problemas, desarrollar entuertos, comprender enigmas indesciflables, protegernos y proteger nuestras cosas, vivir armoniosamente y cantidad de cosas más, aplicando el principio de correspondencia y aplicando lo que se llama la clave espiritual. Es decir, que la clave espiritual es mucho más que el decreto, que los tratamientos y que la oración científica, ¿ok? Y que es una técnica que incluso nos permite desarrollarnos espiritualmente. Foto. Debido a que la clave metafísica, la clave espiritual, perdón, nos permite que nosotros mismos examinemos y encontremos cuál es el rayo, el principio y la cualidad de Dios que podemos utilizar para cada situación que se nos presenta. ¿Ok? Por eso nos dice que para cada caso que se nos presente y requiere una solución, existe una clave espiritual diferente, y que puede consistir por un principio de correspondencia en reconocer un aspecto de Dios, como les dije, uno de los 7 rayos, alguno de los 7 principios o 7 cuerpos o planos espirituales. Es decir, que tenemos que descifrar que en cada situación que tengamos que resolver, se nos presente en la vida, que no hay nada que imposible, que no tenga solución con la clave espiritual. Para todo hay una solución. En los planos, Dios tiene siempre la solución para todo. Incluso siempre está en los planos espirituales. La cuestión está en nosotros, en descubrirla y en aplicar todo lo que hemos leído o que hemos recibido, la información que hemos recibido aquí en las clases de metafísica. ¿Okay? Es por ello que nos permite desarrollarnos espiritualmente, ya que nos permite poner en práctica toda la información y la enseñanza metafísica que recibimos. Es llevarla, ponerla realmente en práctica esta enseñanza espiritual. Pues, por un ejemplo, luego tuve esa apariencia, recuerdo que tuve accidente, que tuve esa apariencia en la pierna. Lo primero que tuve que yo comenzar a pensar es qué rayo debía poner a trabajar en esa situación, qué tratamiento, qué servicio hacer. Lo primero cuando me dice que había una fractura en la pierna, lo primero que comencé a trabajar es el rayo de la resurrección en la vida para restituir la perfección en esa parte del cuerpo. Otra cosa que yo creo que me viene a la mente que tengo que pasar a trabajar, el rayo verde, ¿verdad? La salud y la curación. Luego me dijeron, mira, hay que intervenir quirúrgicamente. Pero yo empecé entonces a utilizar el decreto de invocar al doctor José Gregorio Hernández para que fuera él que a través de la mano de ese médico hiciera su operación. ¿Me entiendes? Entonces, así como funciona la clave espiritual. Descubrir cuál es ese principio, la ley, el aspecto de Dios o el rayo que debemos utilizar para cada situación que se nos presente. Porque, como les digo, no hay ningún problema que no pueda ser resuelto aplicando la clave espiritual. Así que no es imposible. Eso no tenemos que echarnos a morir cuando se nos presente una situación, porque es muy grande que nos parezca, o por muy imposible que aparentemente crea que no se puede resolver. Todo tiene una solución. Eso grave solo en la mente. ¿Ok? Foto. La aplicación de la clave espiritual, como les digo, nos desarrolla espiritualmente y por principio de correspondencia nos conecta directamente con los planos superiores. ¿Por qué? Porque al conectarnos con a pensar en los aspectos de Dios, en los rayos, en los principios, el principio de correspondencia, el principio de causa-efecto, nos elevamos y ya entonces, ya inmediatamente lo estamos poniendo por encima del plano físico donde está la apariencia del cuerpo. Estamos elevando. ¿Ok? Poniéndonos en contacto entonces directamente con los planos superiores. El desarrollo del espiritual nos viene al reflexionar y descubrir la clave espiritual de que ley o rayo de Dios aplicar ante cada situación embarazosa por resolver. Foto. Entonces debemos recordar que ante cada situación que se nos presente, sea pequeña o que aparentemente muy grande,
¿qué vamos a decirle? Aplícale la clave espiritual. Aplícale la clave espiritual. Si cuando vengamos agobiados que hay, que esta situación que tengo, aplícale la clave espiritual, recuérdense eso. Y comience entonces a reflexionar y ver entonces qué aspecto de Dios o rayo debemos comenzar a trabajar y aplicar la clave espiritual, que ya vamos a ver incluso para diferentes casos cuál es la clave espiritual que hay para asuntos pues, más cotidianos que no se nos presentan en la foto. Por ejemplo, para la aplicación de la clave espiritual, como dice allí, Dios no necesita músculos para actuar. Por lo tanto, no tenemos que estar entonces forzando la mente, haciendo esfuerzos físicos y mucho menos esfuerzos espirituales. Ya que la ley de Dios actúa de una forma natural. Porque eso incluso que llevamos a veces milagros no es más que la acción natural del poder de Dios, de la vida misma. Entonces, siempre debemos recordar que no tenemos que estarnos esforzando ni haciendo alguna práctica física rigurosa, ya que Dios no necesita músculos para actuar. Todo tiene la solución a través de aplicando esta ley, los decretos, pues, y aplicando la clave espiritual, se solucionan las cosas sin mayor esfuerzo, sino simplemente dejando que la energía divina actúe en esa situación. ¿Ok? Aplicando el rayo en específico y el principio específico para cada situación. Foto. Dios no necesita conceptos para actuar. Es decir, que no tenemos que tener conocimientos intelectuales profundos, ni conceptos teológicos, ni nada de eso de gran envergadura, para nada. Dios no necesita de eso, ya que la práctica espiritual y la aplicación de la clave espiritual en la vida es algo sencillo. Como está planteado, incluso en todos los libros de metafísica, específicamente incluso en los libros de Corimente, en los pilares de metafísica, que está toda la información expuesta en un lenguaje sencillo que cualquiera lo puede comprender. Entonces, para aplicar la clave espiritual, no necesitamos de conocer de una teoría ni nada de entrar en profundidad. ¿Okay? Foto. Dios no tiene horas de oficinas. Quiere decir esto, que no tenemos que esperar, que para tú resolver este problema tienes que esperar al sábado 20 tal, a tal hora, con la luna no sé qué cosa y el signo en tal lado y Saturno que no sé dónde. Nada de eso. Dios no tiene horario de oficina. Así que en cualquier momento nosotros podemos aplicar nuestra clave espiritual. Tenemos que estar esperando un momento en específico, ni una fase de la luna, ni un eclipse, ni nada de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Dios no tiene horario de oficina. ¿Ok? Otro. La clave espiritual actúa al igual que como se plantea cuando aplicamos los decretos, los tratamientos, la misma versión científica. Todo depende de la fe que tengamos, que le pongamos, pues, que tengamos con respecto a Dios, al sentimiento, ya que eso es lo que determina la rapidez y la efectividad en que se produzcan los resultados requeridos. Ya que si nuestra fe y confianza en Dios es poca y con dudas, se tardará. O sea, la aplicación de la clave espiritual va a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque empezamos a dudar. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que realmente esto va a funcionar? O sea, que nosotros mismos retrasamos la respuesta divina. Si por el contrario es mucha la fe que tenemos, se hará de inmediato. Incluso llega un momento que uno llega a ser tan diestro en la aplicación de la clave espiritual que a veces con simplemente con el pensamiento, la velocidad del pensamiento, se resuelven las cosas ya como automáticamente, sin hacer mucho decreto, sin estar reflexionando mucho en ver qué rayo aplicamos. ¿Ok? Ya que vamos poco a poco adquiriendo la maestría en las diferentes situaciones, que la clave espiritual hemos concluso, como al igual que las demás técnicas que se plantea a través de la enseñanza espiritual, debemos comenzar con cosas pequeñas. ¿Para qué? Para ir agarrando seguridad. Pero uno vive, por en el caso, nosotros vivimos decretando de que cuando tomamos un taxi, a tomar una camioneta, uno va decretando.
esas cosas pequeñitas, el simple hecho de uno decretar para que cuando uno esté en la parada, venga una camioneta con puesto suficiente para que uno necesite venirse hasta sentado, ahí uno está poniendo en práctica y agarrando seguridad pues en la aplicación cuando uno ve los resultados. ¿Ok? Foto. Sé que Dios está esperando el momento para darme la sorpresa. Quiere decir allí que a veces nosotros nos angustiamos cuando a veces aplicamos una clave espiritual y vemos, oye, la cosa como que no se está dando, y empezamos a dudar. ¿Será que no se va a dar? ¿Será que Dios no me quiere dar esto? No, Dios está esperando un momento que no es una cosa. Nosotros debemos estar una actitud de expectativa, así como sacar a ese niño. Somos bien pelados esperando a ver cuando llegue ese momento, pues, bien, con una actitud bien positiva, bien alegre, y con la fe de que eso simplemente se están moviendo, Dios está moviendo las teclas internamente para darnos la respuesta en el momento oportuno. Porque todo tiene su momento en el tiempo. Hay momentos en que a veces nos angustiamos. Claro, porque no vemos una solución. ¿no? Y nos ponemos así, nos pasa a nosotros mismos. Sí, de repente uno empieza a darse cuenta y reflexiona inmediato. Claro. Entonces se acuerda de la parte espiritual y entonces como que se acomoda. Sí, uno agarra y vuelve otra vez, agarra como mínimo, como dice por allí. ¿Ok? Entonces no debemos angustiar. Hemos recordado siempre el cuento del niño con el huevo. Que el niño le explica, no, mira, que esta gallina, no, mira, te di ese huevo para hacer un pollito. Es que el niñito fue un día a ver el pollo del huevo, nada, al siguiente día, huele el huevo y huevo de papá, pero mira, no ha nacido nada. No, tienes que esperar, te va al siguiente día y nada. ¿Por qué? Porque hasta que llegó el día en que el huevito se ve su cáscara. ¿Por qué? Porque todo tiene su momento en el cual tiene que darse las cosas. Así entonces, al igual con todas las situaciones de la vida, cuando apliquemos la carga espiritual, tenemos que esperar que se dé ese huevito. Y como explicamos anteriormente, a medida que tenemos una actitud positiva y una fe y seguridad en ello, confianza en ello, y que eso se va a resolver, más rápido se resuelve. A veces nos atrasamos, es porque nosotros mismos al angustiarnos y al comenzar a dudar, echamos a perder las cosas. Entonces los maestros ascendidos en algunos libros comentan que hay muchas veces que hay cosas que ya están a punto de precipitarse, personas que las han decretado y a veces se quedan allí en los planos espirituales, no llegan a materializarse físicamente. Y que a veces otras personas, cuando hacen un decreto que está relacionado con esa misma situación, vienen y aplicándolo con otra persona, pues, con una actitud positiva y con fe, esa misma energía ya estaba allí por darse, se le da a esa persona. Entonces siempre debemos tener entonces mucha paciencia y fe y seguridad en que eso se va a resolver. Foto. Hay situaciones pues en las cuales de repente pues, es muy angustiosa la necesidad y cuando nos venga pues, algo de duda, debemos aplicar lo que se llama allí, aplicar la clave espiritual a la clave espiritual. Es decir, ya apliqué la clave espiritual y sé que está funcionando, aunque aparentemente no lo vea. No la voy a volver a hacer, ya que en el momento menos esperado, Dios me dará la sorpresa. Sí, como estaba hablando el señor Almeida, como uno se está angustiando, uno tiene que a veces aplicar la clave espiritual a la clave espiritual. Así que vamos a decirlo todos al unísono. Una musiquita allí. ¿Qué vamos a decir? Cuando estemos angustiados, momentito. Ya apliqué la clave espiritual y sé que está funcionando, aunque aparentemente no lo vea. No lo voy a volver a hacer, ya que en el momento menos esperado Dios me dará sorpresa. ¿Ok? Vamos a traer esa sorpresa de una manera expectativa. Por eso siempre esa carita del niñito y con los ojos pelados. Emocionado. ¿Cuándo viene? Es como cuando uno está chiquitito, espera al niño Jesús, 24 kilómetros, está angustiado, ya ve que es lo que nos había traído. Bueno, así tenemos que estar siempre en la línea. Sí. En expectativa. Sí, expectativa gozosa, sí. Ajá, exacto. Foto. Entonces hay claves espirituales que de acuerdo a casos podemos ya tener pues, una guía de cómo aplicarlo. Está la clave espiritual de los religiosos.
existen personas que felizmente pues en su religiosidad gozan, pues, son felices ayudando a las personas, como tenemos allí pues la foto de la Madre Teresa de Calcuta, son felices ayudando a las personas, haciendo oraciones, yendo a los templos a orar por los demás, haciendo servicio comunitario, buscando de comer pues, a los hambrientos, viven felices, pues, haciendo la ayuda caritativa y viviendo su religiosidad felizmente. Como vemos pues esos rostros, pues, Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, tener unos rostros que se ven en sus caras esa pasibilidad y esa entrega pues, que tenían ellos por la vida, por los demás, de una manera feliz. Como hay personas que no, hay personas que a veces se aferran muy estrictamente a lo que dice el libro espiritual o el gurú, y a veces también se amargan la vida y amargan la vida, que hacen imposible la vida de los demás porque quieren todo que sea una religiosidad cerrada. Como el caso de que esa foto allí, que es en referencia a Savonarola, un religioso de Florencia, cuando los Medici, que llegó al punto pues, de querer llevar a la pie de la letra la religiosidad espiritual que durante una época logró hacer que la gente, pues, que todo lo que él consideraba, incluso obras de arte, literatura, él consideraba pues, que no era, estaba acorde con la espiritualidad, lo mandaron a quemar, que lo llamaban las hogueras de vanidades. Lo mandaron a quemar y a cerrar hasta la gente por ello. Una religiosidad demasiado férrea. Y así no debe ser la espiritualidad. Debido a que los libros sagrados de las religiones no fueron escritas, ni los gurús existen para que sean un código inflexible de leyes, para tomar sus palabras fanáticamente y asustar con ellas al resto de la gente. Para eso no fueron escritas las leyes. Eso es igual que aquí, y a veces se sugieren a las personas para estar armónicamente al vestirse con los colores de los rayos, usar colores armónicos, eso para que la energía fluya, pero no es algo que es inflexible. Ya cada quien decide si quiere asumir eso o no, si lo considera correcto o no. Como dice que uno no debe vestirse negro, tú viste vestirse negro que incluso opacas tu aura y hasta los mismos ángeles ni te ven. ¿Por qué? Porque el negro es la ausencia de luz, por eso cada quien lo decide si quiere o no. Como a veces incluso hay muchos religiosos que a veces llegan hasta el punto de intimidar a la gente diciendo que van a tener un castigo en el infierno o incluso que van a parar a un planeta de rezagado allí por castigo. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio de las monjas decían los que no tengan la luz en su casa, o sea, morirán. Entonces así era, pero tenía como 6 años. A través de la intimidación. Sí, claro, yo tenía pánico, yo le preguntaba, mamá, mi papá, en la casa de los justos, que era la cosa. Yo le preguntaba, mi papá tiene la vena, mamá. O sea, yo vivía angustiadísima con eso. Entonces, uno debe estar con Dios por amor, no por temor. Sí, bueno, en partes de la Biblia, o sea, le utilizan en ciertos términos de las palabras, todo, le utilizan como un amedrentamiento. Sí, una manera de presión. Inclusive para sacar económicamente, para asustarle, o sea, y eso a veces ha sucedido, ¿no? Sí, porque tergiversa pues lo que está escrito en los libros sagrados para someter a los demás, y eso no debe ser así. Foto. Ok, porque más bien la clave espiritual de un religioso feliz está en creer en Dios y en que cuando se simbolizan metafísicamente los personajes, ciudades y situaciones de los libros sagrados, a veces son un verdadero tratado de psicología, de resolver situaciones tanto físicas como espirituales que son consejeros amigables y eficaces. Es decir, que más bien uno debe utilizar los libros sagrados para buscar respuestas. A veces son las situaciones que uno tiene en la vida. Uno que está pues, dentro de esta enseñanza espiritual, uno pues, cuando tiene una situación lo que busca buscar dentro de la literatura, pues, dentro de las enseñanzas,
que me va a permitir resolver esa situación en la que me encuentro. Eso realmente es el objetivo de esos libros sagrados. Incluso hay, en referencia a la Biblia, hay muchas literatura, más que todo de M. Fox, que se dedicó pues, a explicar simbólicamente, todo, metafísicamente, toda la simbología contenida en la Biblia. ¿Okay? Y por eso es que es muy recomendable incluso leerlo, pues, siempre recuerdo dentro de las explicaciones en M. Fox acerca del arca de Noé, todas esas cosas que te dan, pues más bien la enseñanza que hay dentro de esas parábolas y esos símbolos que hay dentro de la Biblia. ¿Okay? Que más bien son un código de enseñanza, de seguir un ejemplo, incluso como dice hay tratados psicológicos para ayudar a resolver situaciones en la vida, las situaciones a nivel personal con nivel con las cosas mundanas. Todo. Luego tenemos la clave espiritual de la muerte, ¿verdad? Hay personas que cuando se les muere un familiar, un amigo, lo toman muy apaciblemente, o sea, con sensatez, bueno, no, esto, lo otro, y de una manera armónica. Por ejemplo, bueno, me tocó el momento en que mi padre se encarnó, y en ese momento, bueno, cuando estamos en la clínica de cosas, estaba con mi hermana, mi mamá, bueno, nos abrazamos, lloramos hace un momentito, bueno, y bueno, sucedió esto, bueno, empezar a resolver con qué vamos a hacer los servicios funerarios, si lo quemamos, qué esto, lo otro, a resolver las situaciones con sensatez, porque uno tiene conocimiento ya de que la gente realmente no muere, que es lo que vamos a explicar aquí. Así como hay personas pues, que toman estos asuntos apaciblemente y otros que no. Hay otros que se van en desgarradores llantos y que se quieren ir y morir con la persona. ¡Ay, llévame contigo! Por favor. Hay gente que llega a esos extremos. Incluso en la antigüedad había, según me cuentan, que se contrataban a las lloronas. Por favor. Todavía lo hacen aquí. Sí. Aquí lo hacen, en la Valle lo hacen. Sí. Sí, porque la vieja la conozco yo. La vieja la conozco yo. Y depende del muerto. Si el muerto es rico, las visten, tú sabes, fabulosas. Y las maquillan fabulosas. ¡Ay, bebé! Cuando porque yo la vi. Y yo, no, chica, ¿quién se murió? Ay, mira, se me yo me estoy llorando ahí. Pero un negocio, un trabajo, es un trabajo, no lo critico. Entonces, después lo averigüé, si la persona que se murió es de, tú sabes, de rango, o sea, de dinero, de familia muy bien, te la visten, tú sabes, ¿no? Le dan la ropa para que sea. Y si es así, tú sabes, media, entonces, eso existe, eso no es chiste, eso existe, porque yo lo he visto y la vieja la conozco yo. O sea que todavía. Mentira no es, o como los ritos que hacen los motorizados cuando van llevando el muertito, ¿no? Pero eso es como un engaño. Ahora siempre había una serie de ritos. no, porque tú sabes que hay mucha gente que vive del pirámide. Entonces tú sabes que aquí mucho le gusta a la gente, dice, ay, era muy bueno, era muy buena, era bondadosa, el bicho era más raro que tú sabes, más malo. Entonces dice, no, entonces ahí tiene que llorar alguien. Sí. O a veces la familia no está, o por X cuestiones familiares hay comercio, hay peleas y todo eso, pero tiene que conservar la imagen. La imagen, sí. Eso yo pensé que eso era un chiste. Pero el chiste no es nada, eso es cierto, eso es cierto. Y yo lo digo, en la Valle lo hay. Y llegan todavía aún en esta época tienen esa práctica. Y llegan a esta época, ¿viste? En el siglo XXI. Siglo XXI. Ay, de quererse meter por el morbo allá adentro. Sí, por eso, lo que estaba hablando de que hay gente que se quiere irse por el puerto, que le lleve con Oye, él. ¿usted quiere una vez fui a un puerto? Que cuando yo entierro en el cementerio del Este, y se formó una balacera que nos entramos, me empujaron para otro hueco que estaba vacío. Por la balacera que se formó, yo para allá. No por susto, no por querer ir con el muerto. No, también. También cuando hice con el muerto, No, que todo el mundo se metió donde pudo, porque era una balacera como a las 2 de la tarde, estaba lloviendo. ¿De qué malandro? Sí, de malandro. Porque cuando ellos se mueren, disparan hacia arriba. fíjense, Sí. a tomar el asunto foto.
Aquí entonces es espectacular este folclore. Ok, entonces tenemos ahí como muestra de imagen, pues esa gente que se va a desgarrar el llanto, que no le alcanzan las lágrimas, ni la garganta para los gritos, debido a eso, pues no tienen la conciencia, no conocen la clave espiritual de la muerte. O sea, que incluso muchas veces no comprendemos la muerte, esa fase que llamamos muerte, porque realmente no comprendemos la vida. Simplemente, eso es parte de la vida. ¿Ok? Foto. Entonces debemos entrar en conciencia dentro de la clave espiritual de que existen diversos planos de manifestación y que uno nunca muere, sino cambia de plano. Es decir, que cuando trabajamos dentro de la enseñanza espiritual, los 7 cuerpos, y ahí comenzamos a entrar en conciencia de que realmente la muerte no existe, sino que hay diferentes planos de manifestación en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Actualmente, bueno, estamos aquí en este plano físico, por eso tenemos ahorita un cuerpo de carne. Por eso que lo más correcto para mencionar cuando se hace esa etapa, esa transición, es decirle que es esa etapa de desencarnar. Es decir, desencarnamos, dejamos el cuerpo de carne. ¿Okay? Siempre lo podemos ver en un vehículo tiene vida cuando el chofer está adentro, ¿verdad? Que rente un auto solo, no que queremos uno con control remoto, una cosa así. Pero un auto solo no tiene vida por sí mismo, ¿verdad? Es alguien que lo enciende y lo maneje. Así es como el cuerpo físico, que requiere pues de nuestro verdadero ser que esté dentro de este cuerpo físico para poder manejarse en este plano. ¿Okay? Simplemente por ello, pero cuando nos llega ese momento en el cual ya cumplimos nuestra misión en la Tierra, simplemente dejamos este cuerpo de carne. ¿Okay? Incluso por mi experiencia personal, he podido ver que lo menos traumático que hay cuando sucede en estos casos es realizar las cremaciones. Y con la cremación, yo por lo menos considero una forma menos traumática de ese trance, aún pues, cuando uno a veces, a pesar de que tiene el conocimiento de la que la persona no muere, siempre queda pues, ese sentimiento ahí que no cree que coño, la persona se va a ir o esto o lo otro. Muy a diferencia pues, de cuando entierran a la persona que se cree pues, que la persona queda allí en ese lugar, que incluso hay personas que viven aferrados es a visitar al muerto. Bueno, que fulanito va para el cementerio a visitar fulanito. Incluso hay personas que llegan a necesitar de tratamiento psiquiátrico porque no aceptan. Bueno, conozco personas, esos familiares que todavía han pasado años y no han logrado superar la muerte de un familiar. Sí, y viven y se han teniendo otros hijos. Digo, oye, pero tienes otros hijos por los cuales seguir viviendo. O sea, bueno, se te murió uno, bueno, desencarnó uno. Bueno, está en sus planos superiores, ya cumplió su cometido tempranamente aquí en este plano físico, bueno, pero los otros que más siguen allí no pueden echarte a morir, abandonar y dejar de disfrutar la vida con los otros hijos que tienen por uno. No, y no le hacen bien al muerto. Claro, también le hacen un daño a esa persona que desencarna porque se da, porque esa persona, imagínense la frustración de querer de desencarnado, saber que todavía está vivo con su cuerpo etérico y ver a los familiares llorando y sufriendo y que él como queriendo, oye, consolar a mí, no, decirle, oye, estoy vivo aquí, ¿me entiendes? Entonces lo que hace más bien es causarle mayor sufrimiento a la persona que desencarna con ese sufrimiento. Debemos entonces aplicar la clave espiritual de la muerte y reconocer, porque por lo menos como lo dice allí, que si Dios es vida, por principio de correspondencia, ¿qué nos dice el principio de correspondencia? Si lo conocen. ¿Todos conocen el principio de correspondencia? Sí. Dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, así como es en los planos espirituales, así igual es dentro de los planos físicos. ¿Ok? Cuando dice como es arriba es abajo, o sea, que si yo vivo desordenado abajo, no, al contrario. Recuerden que los planos superiores son los que son de referencia. La referencia no es abajo. El caos que hay aquí es por producto de no conocer estas claves espirituales, como que vamos a hablar ahora, que es la clave espiritual de la armonía, la cual es la clave espiritual de la felicidad. Al no aplicar pues esas claves espirituales dentro de la vida, es por lo cual dentro del plano físico suceden estas cosas. Eso incluso es cuando nosotros realizamos el Padre Nuestro, como decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es que esa voluntad que en el cielo, que es el bien, la armonía, la paz, la belleza, la abundancia, la salud,
estamos pidiendo que se manifieste aquí en la tierra. ¿Entiendes? Entonces la referencia es el plano superior, pero que sé que siempre hay una correspondencia, ¿ok? Tanto en lo físico, así también lo hay en lo espiritual, ¿ok? Sí, así por ejemplo, tú dices que estás desordenada. Ok, tú tienes el caos, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Esa persona está desordenada y tiene el caos aquí en la tierra. En los planos espirituales, por aquí por delante, no hay correspondencia con eso, porque allá en los planos espirituales no hay caos. Entonces no tienes asistencia, no se manifiesta, porque no hay una correspondencia. Sí, más bien cuando tú asumes ese estado de conciencia de la armonía que hay en los planos superiores, los planos espirituales, tú atraes esa armonía que hay en esos planos superiores y hace que se manifieste en el plano físico. Esa es una de las, claro, esa es la clave por lo cual funciona la clave espiritual, la redundancia. Por principio de correspondencia, que tú al poner tu mente, recuerda que cuando uno aplica la clave espiritual, nos conectamos ¿con qué? Con los planos superiores, como lo vimos al principio. Cuando aplicamos la clave espiritual nos conectamos con los planos superiores. Y en esos planos superiores lo que existe son la expresión de los 7 aspectos de Dios, que es la buena voluntad, el amor, la inteligencia y la sabiduría, la belleza, la salud, la música armónica, la provisión, la paz, el perdón y la armonía. Eso es lo que existe en los planos superiores. Entonces, al aplicar la clave espiritual, nos conectamos con esos planos superiores, por lo cual hace que esa vibración alta venga y solucione la situación en el plano físico. ¿Okay? Entonces, debemos evitar pues, hacer conciencia de esto y no caer pues, en que tener que terminar metido en un psiquiatra porque estar aferrado a una persona que desencarnó. Debemos estar conscientes de ello, que más bien debemos a esa persona cuando desencarna debemos hablarle, debemos decirle, mira, tienes que aceptar esta nueva condición, ya desencarnaste, tienes que invocar a la caja de mira, vete para los planos donde tienes que tú seguir pues, tu evolución armónicamente en esos planos. Y uno quiere en la tierra seguir pues, mandándole sus pensamientos de amor a esa persona, recordar sus momentos felices, todo lo otro, pero ya hasta allí sin sufrir. Sí, eso tiene que ser algo sincero, porque, por ejemplo, yo tengo mi abuela que hace 24, 25 años, y para mí fue una persona muy importante, sumamente importante en mi vida. Ay, que a veces me da así como nostalgia, sentimiento, pero hay gente que se le muere un ser querido y es que llora. Y han pasado 5 o 10 años y es que llora. Entonces eso no ha sido superado. No tenemos que entrar en conciencia por qué no lo he superado, por qué lo tengo que atar y pedir perdón. No estás dejando libre a esa gente. ¿Me entiendes? Aunque sea doloroso. ¿Por qué? Porque yo le digo una cosa, mi hermana mayor murió hace 42 años. Mi mamá 5 años llorando a mi hermana y metía de negro pero de la cabeza a los pies. Hasta que una vez nos cansamos y le llevamos al cura. Le digo, no, mi mamá le tenía la habitación a mi hermana intacta. Igualito todavía. El closet. O sea, la pegó era tal que sí, y vino el sacerdote y le desarmó la habitación un momentico. Regale toda esa ropa. Mi hermana tenía perfumes, prendas, cosas. No, entramos unos saludos a quitarle los perfumes, lo que servía, porque 5 años, imagínate. Y la cuestión, todo intacto. Todo. La cama, la almohada donde ella murió, todo estaba intacto. Fue malo. La cama, todo. Entonces el sacerdote, no, ¿cómo es posible? Un sacerdote católico apostólico. Y le dijo, no, hay que liberar a ese ser. Claro. Sí, bueno, algo familiar, que incluso tengo un primo que tenía una moto y hasta no hace mucho estaba la moto en plena salida. ¿Qué van a hacer desde con eso? Vendan esa broma y tienen problemas que necesitan, pues, resolver situaciones económicas bien y libérense de esa energía. La vista de la persona en la sala, así fuerte. Es una película, No. Hay gente que lo Hay hace. gente que la tiene, Mira, si tú quieres tener la ceniza, tú tienes que tener la capacidad de saber que es una ceniza, una energía de tu mamá. Yo conozco gente que murió en un proceso de la guaya en el lago. Una compañera de trabajo, ex compañera de trabajo. Y entonces su mamá, bueno, desencarnó ahí, la quemaron. Ella le pedía la bendición. Todavía. Y yo fui y le dije, no, chama, ¿qué te pasa? Déjate a tu mamá. ¿Qué es tu mamá? Ay, no, déjala, libérala. Claro.
guarda el cofre, lo tenían así en el comedor. Entonces ya los hijos y todos llegaban y le pedían la bendición. Han entrado en conciencia que esa persona ya está en los planos, sigue viva en los planos superiores, en los planos espirituales. Tienen que avanzar. Bueno, tú sabes que aquí... Momentos muy difíciles, ¿cierto? Son cosas muy, muy difíciles, pero hay cosas que hay que afrontar y asumir y resolver. Mira, en el Ávila, vivía en La Guaira y trabajaba en el Hospital Vargas, el doctor, creo que se llama, que era el que momificaba todas y entonces había un tipo, lo acabo de leer, que lo llamaban el muerto en el escritorio. Los familiares, él lo momificó y lo dejó en el escritorio con esa casa. En la casa, Pero también pasaba y lo veía. hay otra cosa que también lo veo, no sé, lo veo mal. Es donde la persona está con la idea de que cuando se muera va a ser cremada, ¿no? Pero tiene que llevarse la ceniza, ir a pegar, que se yo dónde, por ejemplo. Eso es la decisión de la persona. Sí, eso es la decisión de la persona. Eso es la persona. Sí, incluso debe llevarlo así. Los familiares tienen que someterse a aquella prueba, ¿no? Pero es que llega el momento, no tiene que ser inmediato. Eso tiene que ser conciencia, ¿verdad? O sea, si tú vas lo recomendable es que sea inmediato, como para que ese proceso lo pases todo, ¿no? Y que pases todo de una vez. Porque entonces tú llegas y dejas la ceniza y te acostumbras que está ahí. Cuando la vas a dispersar, o sea, a esparcir, te vuelve a doler, entonces vuelves a vivir aquello. Pero tiene que ser en conjunto, los familiares o una sola persona que vaya a tomar decisión, estar consciente de lo que va a hacer. Porque después dice, ay, fue que tú me dijiste que la esparciera. No, tienes que ser a conciencia, a responsabilidad. No, porque es que se dejan guiar por un deseo, el deseo de aquella persona que antes de morir pidió aquella. No, bueno, eso ya queda a consideración de los familiares, si de aceptar o no hacer eso. Sí. Yo como persona pues, que pidieron ser llevados pues, sus restos a cierto sitio y ellos esperaron pues, el momento de vacaciones y se fueron todos, esparcieron sus cenizas ahí en una montañita, una cosa, una quebrada, un riachuelo, y allí pues lo más armónico y ya se olvidaron eso. La cuestión es tampoco que donde tú eches la ceniza quede esa misma situación de cuando las personas quedan enterradas en un sitio, pues de quedarte apegado a esa persona, de creer que la persona sigue en ese cuerpo físico y estar yendo a ese sitio. Yo conozco personas incluso que llegan, que casi todos los domingos incluso le llevaban, porque a fulanito le gustaba tomar incluso tal bebida alcohólica, y iban todos los días llevando y dejar un vasito allí. Por favor, eso es no estar en conciencia de una persona que ya desencarnó. Sí. No hay un cuerpo físico que cada vez va a estar tomando ni agua, ni refresco, ni nada de eso. Eso ya está en los claros, por producto de la ignorancia, de entrar realmente en conciencia de lo que es este proceso cuando la persona desencarna, que se va a los planos espirituales y allí sigue viva. ¿Okay? Sigue Esto le viviendo. sirve hasta la cena, ¿no? Pero ese es El Día de los Muertos. El Día de los Muertos, pero es que ellos idiosincrasia celebran la muerte. Se puede continuar. ¿Ok? Entonces, para poder aplicar esta clase espiritual, hay que saber de la existencia de los 7 cuerpos, como mencionamos, y ver que solamente muere el cuerpo físico. Lo único que dejamos, y esa persona realmente, ese verdadero ser, en su cuerpo etérico, que es el cuerpo que está más, que sirve de molde, pues a este cuerpo físico, unos centímetros más arriba del cuerpo físico, es el cuerpo al cual uno se va entonces a los planos espirituales. Foto. Entonces debemos estar cayendo esos lutos cerrados, de que estar vestido de negro de la punta de la cabeza hasta los pies, ya que eso incluso no es armónico. Más bien se recomienda, ¿verdad?, que en estos casos usemos colores claros, preferiblemente el blanco, para que esa energía sea mucho más suave. Siempre recuerdo, más que todo, que es lo que vivencié, que es cuando desencarnó mi papá. Incluso tuve la dicha pues, de que durante esos días habían conferencias con Rubén Serio, incluso él los acompañó a esparcir las cenizas ahí en el Monte Ávila. Incluso toda la parte un rato que tuvimos en la funeraria mientras hacían todo el trámite de llevarlo a la cremación, fue algo que no estaba pesado la piel, pero todo fluyó armónicamente, toda la gente apacible. ¿Por qué? Porque uno está ya en esa conciencia de que esa persona sigue viva, pero en esos planos superiores y toda la energía fluye armónicamente, no es algo traumático, como así debe ser todo momento, pues, en lo cual la persona desencarna.
¿ok? Un muchacho ahorita, uno tiene sus sentimientos, pero está allí, pues estar consciente de que esa persona va a seguir viviendo en los planos espirituales. Foto. Entonces la clave espiritual está en vestirse de blanco, hablarle al desencarnado, enviarle palabras de amor y consuelo para que sepa que nosotros en la tierra sabemos que Él está vivo y que nunca murió. ¿Ok? Entonces entrar en esa conciencia, incluso enseñárselo si tiene, pues, a sus familiares, incluso personas ya de pequeños, explicarle eso. Pero mi hija, que ya va por 8 años, ya ella en una oportunidad, ya hace como 5 o 6 años, estuvo conversando pues eso con otra amiguita en el colegio, porque había desencarnado el papá de otra muchachita, y yo le expliqué para todo cómo es ese proceso, porque ella entra en conciencia de ello. Incluso yo me preguntaba, papá, cuando tú desencarnas, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Ya entrando en conciencia, ya preparado pues, desde pequeño, de que eso no es ningún paso traumático, que es parte de la vida, que bueno, cuando uno llegue a su momento de desencarnar, eso pasa. ¿Ok? Foto. Clave espiritual de la armonía. Hay personas que tienen lugares, viven apaciblemente, en sus lugares de trabajo todo es armónico, todo fluye armónicamente, que hasta las serpientes se armonizan en esos lugares. ¿Ok? Tal es la armonía de esas personas. Foto. Hay personas que por el contrario viven con una discusión, una pelea, esto, lo otro, que viven una desarmonía tanto en sus hogares, en los trabajos, viven peleados con todo el mundo. A veces pasa, yo he visto en el lugar de trabajo donde me ha tocado estar, que hay personas que de repente ven uno que está en tal departamento, luego está en tal dirección, y bueno, esta persona porque es así. Cuando uno ve más a fondo y cuando conoce pues, a las personas, ve que son personas que viven pues, todo el tiempo con una pelea, con metiéndose cizaña y una cosa, no vive armónico. Pues. Entonces, son personas que incluso la misma gente los rechaza. ¿Por qué? Porque no están en armonía. ¿Ok? Foto. Estas personas son así, que viven amargados y amargándole la vida a los demás, porque no conocen la clave espiritual de realizar y concienciar que mi hogar es la casa de Dios. ¿Ok? Primero, ustedes tienen que ver toda la armonía y no debe ver el mayor orden posible en su hogar. Pero siempre se sugiere tener los aromas de incienso, bueno, perfume, mantener así, no sea una mansión, pero tenerla bien limpia, sus paredes bien pintaditas. Yo he visto gente que yo no sé cómo hacen eso, que a veces publican unas fotos en Facebook en su cuarto, en su casa, que ponen una pared toda negra y un poco de caja de cerveza por un lado y uno dice, bueno, no se me ocurre esto. Yo a veces si me tomo una foto en mi casa busco la pared más bonita, por favor. Claro, la parte de la sala más bonita de la casa, oye, me tomo una foto, una cosa. Pero no, la peor pared. Entonces uno procura la casa uno que para tenerla todo lo más armónico, pero incluso pues eso te trae positivismo y hace que incluso sirven de alimento a los ángeles para que se armonicen tus casas. ¿Ok? Entonces debemos concienciar de que mi hogar es la casa de Dios. Vamos a repetirlo. Mi hogar es la casa de Dios. Y así usted pues, mantiene su orden y no debe permitir que nadie venga a traer desarmonía a su hogar. Hay que darle un parado ahí, porque hay gente que viene a otra a 6 y deshacer, se quedan ahí todos sumisos y dejan que la gente haga desastre. No, si sea Dios suyo, te mira, orden aquí. O al contrario, a veces yo he tenido que poner orden, incluso también mi mamá. Mi mamá será todo, pero uno tiene que poner orden a veces en ciertas situaciones. Claro. ¿Ok? Entonces también tenemos que decir, mi trabajo es el trabajo de Dios. Vamos a decirlo. Mi trabajo es el trabajo de Dios. Que ustedes están en sus oficinas, o en lugar de trabajo, en su negocio, y hay algo armónico, ustedes deben ubicarse en meditar en esto, que mi trabajo es el trabajo de Dios. Por principio de correspondencia, si mi casa y mi trabajo son de Dios, y Dios es armonía, mi casa y mi trabajo deben ser también armónicos. Fíjense que aquí tienen una guía de cómo realmente es el proceso de la meditación. Que cuando meditamos en algún aspecto de Dios, esta es la forma. Primero hacemos el decreto y después vamos concienciando. Bueno, pero si Dios es armonía en mi casa, entonces en mi casa y mi trabajo son de Dios. Y Dios es armonía. Por tanto, mi casa y mi trabajo deben estar en perfecta armonía. ¿Ok? Foto. Entonces la clave espiritual para tener armonía en el hogar y sitios de trabajo es decir, ¿cómo decirlo? Dios bendice bien en este hogar. Dios bendice
trabajo. Incluso cuando ustedes llegan a la casa de alguien, igual como hoy, llegamos aquí al salón de este salón, pues, que lo que para esta actividad, siempre bendecimos el lugar. Y al salir también, Dios bendice este lugar. Cuando visites a alguien, lo primero que tienes que decir, Dios bendice este hogar. Dios bendice el bien en este hogar. Siempre debemos bendecir el bien, ya que lo que bendice se multiplica. ¿Qué pasa con lo que se bendice? Se multiplica. Se multiplica. Entonces debemos bendecir es el bien. Y si estás en una casa que no es un desorden y simplemente bendice en ese hogar, lo que va a decirse es eso. Dios bendice el bien o la armonía en este hogar. ¿Okay? O Dios bendice el bien en este trabajo. O en su negocio. Dios bendice el bien en mi negocio. Otro. Cuando hayan desacuerdos, imprudencias, olvidos, jamás irse a los gritos reclamando, sino reconocer y decretar: Dios inteligencia en ti. Si antes de formar esa pelota, pues aquí que tiene la casa hecha un desorden, al hijo o cuando compartimos la casa, empezar los gritos, primero debemos pensar: Dios es la inteligencia en ti. Vamos a decirle: Dios es la inteligencia en ti. Si te traigan a su mente esa persona que se le perturba, sea un vecino, sea que sea, Dios es la inteligencia en ti. ¿Ok? Entonces luego, dialogando y explicando pacíficamente, se llegan a acuerdos. Explicar a la persona: mira, en casa no podemos tener armonía, nosotros vamos a traer esa armonía a la casa, vamos a traer pobreza, los ángeles se van de aquí porque no está no está armónico, no hay olores agradables, ¿me entiendes? Explicarle a la gente el por qué las cosas deben estar en armonía. Incluso para la misma satisfacción, no hay nada como uno llegar a una casa y todo esté armónico y tú acostarte en tu cama o sentarte en el sofá en la sala y todo bien en el lugar donde debe estar, todo bien limpiecito, todo armónico y bien como aroma agradable. Foto. La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. Otro decreto que puedo hacer para aplicar la clave espiritual, vamos a repetir. La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. O sigamos: Dios está en el control donde quiera que yo soy. Que Dios tiene el control de todo lugar donde quiera que yo soy. Foto. La clave espiritual del amor, muy importante eso. Ya que existen personas que de repente están en la vida y se consiguen a la pareja y allí se enamoran, viven y todo armónicamente, todo como un cuento de hadas, ¿verdad? Que vivieron felices para siempre. Personas que les sucede esto. Como hay personas, pero foto, que viven en una pareja hoy, la dejan, se van con otra y así están y pasa la vida, no hay ninguna inestabilidad constante. ¿Ok? Porque no conocen ¿qué? La clave espiritual del amor. Foto. En cambio, hay personas que de repente no tienen una pareja pues, como tal así, pero tienen amigos, familiares, que siempre andan pendientes de ellos, lo tratan cariñosamente, están siempre atentos, que llega un momento que ni siquiera se acuerdan que no tienen una pareja. Porque siempre tan agradable, pues, y siempre tienen una compañía y siempre lo invitan a salir, vamos a esto, vamos para allá y para acá, que no tienen esa ansiedad, ¿no? Que necesito una pareja, necesito esto. Viven armónicamente. Foto, rodeados de gente. Incluso hay personas, de repente, hasta con todo lo que pueden tener en la vida, pues tienen dinero, casas, lujos, son bellos o bellas, unos cuerpos espectaculares y andan solos. No tienen ni siquiera con quien compartir un helado en una esquina, así como está esa mujer allí en su propia casa con esos helados sola. Entonces hay personas así. Como hay otras pues, que no llegan a tal extremo, pero pues siempre a veces vienen deseando tener que ser una parejita por ahí o tener un encuentro cortito porque sea bueno. Que sea algo por ahí. Que se va a hacer un algo por ahí. ¿Ok? Que no son los casos tan extremos. Un bateador designado. Sí, que no supieron nada. Eso cualquier cosa. Sí. Entonces esta persona a veces que anda, pues que no consiguen a alguien y viven que si sintiéndose solos, esto es porque no conocen la clave espiritual de que Dios es amor. Y por principio de correspondencia podemos vivir rodeados de todo el amor de Dios. Así que debemos declarar que Dios es amor. Y si Dios es amor, nosotros estamos rodeados de ese amor de Dios por principio de correspondencia. ¿Ok? Foto.
Bueno, a veces sucede con personas, a veces andan solas porque viven orgullosos y de creerse más que los demás, saber más, conocer idiomas, vivir en una zona privilegiada que otros, han despreciado, se han burlado de los que no son como ellos, porque ninguno los quiere a alguien así. Bueno, tengo una compañera de trabajo que ya vive en eso. Que ella vive siempre que quiere una pareja, que quiere un novio. Y voy a salir por ahí que voy a contarme un novio. Y ella siempre dice que no son igualitos. Pero bueno. Pero no el príncipe azul. Sí, porque a veces uno no puede ponerse tan exigente. Está solo. Hay que agarrar cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa. A veces a ella se le dan. Tampoco así. A veces a ella se le han acercado por personas y he escuchado que ella no, pero que él es muy bajito, ay no, que no es graduado, ay que no es un profesional. Yo, mira, tú quieres. Porque no está viendo el ser humano. Claro, estoy viendo la persona como tal. El ser humano porque Y el príncipe. no, es que no. No, que parece un príncipe, pero es que ella, a ver, no siquiera a veces por lo físico, por eso tiene lo físico, pero o sea, ay, es bello, pero ay, no es profesional, no es esto, no es lo otro. Es que tú tienes que enamorarte, es del ser humano. Claro, de la persona. Ahora, si tú te enamoras, por ejemplo, del médico, del ingeniero, puede ser que en algún momento esa persona deje de trabajar por X situación, ¿verdad? O bueno, que no, alguna apariencia de enfermedad, no lo vas a querer. Entonces hay gente que se enamora del billuyo, ¿ok? Y si llegan a dejar de tener dinero, no lo vas a querer. Entonces hay que enamorarse Sí, la del persona como ser tal, humano, del ser independiente. como tal, con sus defectos, con sus virtudes, con todo. Porque tú también tienes defectos, tienes virtudes y tienes ego. Lo que pasa es que, bueno, si no te sirve, lo pones y buscas otro, porque para nada. Sí. Y no es un nada. No, yo no, bueno, nunca sufrí. Hay mujeres que a veces hay que estar con Yo siempre he aplicado en la metafísica, la naturaleza detesta el vacío. Esa clave ya te lo aplicando esa clave para hacerlo. No, pero eso, uno tiene que enamorarse del ser humano. Del ser humano. de la persona como tal, pues no Sí, del exactamente. título o del estatus social. Por eso a veces esas personas pues llegan a tal punto que terminan sin encontrar, pues o nadie los quiere por eso, pues, porque no las personas que se le acercan, que de repente quieren darle amor y sienten pues, que verdadero cariño, la rechazan porque sin un estatus social o algo. Incluso hay el caso, otro caso pues, que estaba comentando estos días, de una mujer pues, que ella es profesional y tiene un máster en no sé qué cosa. Resulta que se casó y fue un hombre que era técnico en bromas de aire acondicionado. Resulta que ahora en estos tiempos, con estas altas temperaturas que hay por lo menos en este país, todo el mundo tiene un aire acondicionado. Resulta que el hombre lo que está haciendo es el dineral, la plata pareja que ya hasta dejó de trabajar. Ya sigue dedicándose a los estudios y el hombre es el que la mantiene. Y no es un profesional, pues, las cosas a veces, por la gente, ese orgullo y creerse más de que los demás, a veces le cierran la puerta pues, a la oportunidad pues, de tener a alguien con quien ser feliz por tener esas creencias. Sí, no siempre tiene que decretar una persona que uno lo ame y que uno ame. Claro, no se sienta bien, pues, Independiente de lo demás. que quiera. Porque a ver, después del país, tú tienes dos piernas, dos brazos, tienes mente, hablas, 5 sentidos para mantenerte tú, bueno, tú compartir. Claro, para salir adelante en la vida. Exacto. ¿no? Foto. Entonces debemos decir, pensar y sentir y decretar: Dios es amor. Vamos a decretar: Dios es amor. Dios me ama. Y si Dios me ama, todo el mundo me ama. Y yo amo a todo el mundo. ¿Okay? Debemos recordar que amar es servir, es atender, es ser agradable, complacer y comprender a los demás. ¿Okay? Entonces, a veces hay personas que aman a su pareja y lo que viven exigiéndole: no, ¿por qué no me haces esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Por qué no me regalas esto? El amor está en dar, ¿no? Y sin esperar recibir nada a cambio. ¿Okay? Es atender, servir y ser agradable y complacer. Foto. Luego tenemos la clave espiritual de la felicidad. Que hay muchos seres que a pesar de no tenerlo todo, son felices, radiantes y con un buen optimismo y humor. Personas que de repente no tienen grandes posesiones y tantas cosas, son felices en la vida, despreocupados, andan todo el tiempo chévere, con una actitud positiva. Foto. Por el contrario, hay otros que a pesar de tenerlo todo,
tener millones, mansiones, negocios, viven solos, no tienen con quién compartir, llaman a alguien y a veces quienes se las acercan únicamente por interés monetario. Se viven quejando. ¿Por qué? Porque se cierra pues en todo lo que es la parte material y no se da la vuelta a reconocer esa parte de lo que es la felicidad de la vida. Foto. Tú sabes que dicen, yo no sé quién lo dijo, una máxima, que la felicidad está dentro de uno, pero no hay que buscarla afuera sino dentro de Sí, uno. no, eso es así, uno tiene que sentirse feliz, menos feliz consigo mismo. Exacto, exacto. Eso me dice que lo que tú estás planteando es perfecto. Entonces, cuando tú no aceptas, o sea, que tú ves que la gente no, a una persona la rechazan, es sola, siempre está cuestionada, es porque esa persona por dentro, o sea, en su interior, es así. Sí. Y San Francisco de Asís lo dice en la florecilla. Tú reflejas, lo que tú ves a tu alrededor es lo que realmente es tu Tiene por por dentro. dentro. Si esa persona así que, ay, que no me, no, la gente me rehuye, la gente no sé qué, no sé cuándo. No está dentro de ti, hazte la purga para poder. Sí, bueno, incluso yo tengo un caso, ya casi clínico, que incluso siempre me llama la atención porque en uno de los libros, ahí me enfoque, él habla que una de las veces las personas más difíciles de curar son tu propia familia. Me pasé por el caso de mi mamá, que ella, en la casa natal, como iba a pasar en una casa grande, se colocaba en esa casa. Después que se cayó, ella estaba allí, siempre se quejaba que esa casa era grande, que tenía que limpiarla, que si de arriba, que para abajo, que esto necesitaba ayuda, que esto, siempre quedándose allá. Pero bueno, hicieron alguna cosa allí, logramos conseguir un apartamento en San Bernardino, apartamento pequeño, una habitacióncita, su salita, su cocina bien bonita, todo. Entonces ahora se queja de que este apartamento es muy pequeño, aquí estoy yo le dije, pero esto que estamos explicando, que mira, que tú tienes que, para tú estar feliz, tienes que sentirse primero feliz contigo mismo. Cuando estés feliz contigo mismo, estés donde estés, estés aquí en la China, en Japón, vas a ser feliz. Porque cuando tú estás feliz contigo mismo, eres feliz. Y vas a traer, o sea, mi madre eso vas a traer a personas pues, que son armónicas y vas a estar siempre feliz compartiendo con la gente de tu entorno. Yo le voy a decir una cosa, si la casa es muy grande y no había más gente que colaborara también a ayudar a la limpieza, porque si se la dejaban a ella sola, claro. No, claro que sí, claro, era por quejarse. Oiga, por quejarse. Era por quejarse. Total, le daba el ejemplo que era tener el apartamento y el apartamento arriba de mi hermana y se la ayuda y esto y se queja. Sí, es así. O sea, no es porque no falta ayuda. Cuando yo desde pequeño, incluso, ¿vale? El comentario que incluso desde pequeño en la casa siempre cuando se limpiaba la casa, los fines de semana, todos limpiábamos, mi hermana, yo, mi papá y mi mamá, éramos todos limpiando y a veces hasta pintando. Ganamos comprado pintura, todo el mundo con su rollo. Yo estaba pequeñito, me acuerdo, pintando y todavía, pues, que gracias a Dios que veo eso porque me dio la oportunidad, yo aprendí a pintar y hacer todas esas cosas en mi casa. Me da un gusto, pero cuando uno está en su casa y uno mismo hace una cosa y coño, no, mira, que bien bonito, que pinta y lo sé yo. Ok, uno disfruta de sus cosas. Pero hay gente pues, que, como en este caso, digamos que vive inconforme porque no ha encontrado la felicidad consigo mismo.